Entonces no te puedes dar el lujo de no tener alta disponibilidad, ¿no? O vas a perder el servicio de toda tu empresa. Ahora, en el mejor de los casos, solamente es que alguien desconectó el cable, lo conectas. Pero ¿qué pasa si el equipo se descompone de hardware? Bueno, en lo que tú pides el cambio o reemplazo con el fabricante, o en lo que tú tienes por ahí uno en el inventario y lo configuras, vas a dejar a la empresa todo este tiempo sin red. Entonces, es importante siempre tener la alta disponibilidad de la capa de núcleo. Ahora, eh, por lo mismo de que lo que les comentaba aquí, de que la capa de distribución suma el tráfico de la capa de acceso, pues la capa de núcleo suma el tráfico de la capa de distribución y de la capa de acceso. Por eso mismo necesitamos equipos de muy, pero muy alta capacidad, ¿no? Para poder soportar toda esta capacidad, de toda esta cantidad de tráfico y de comunicación que se está mandando. Ahora, dentro de lo que debe de hacer una, ahora sí que seamos un poco redundantes en esta parte, pero es importante, ¿no? Esto es lo que soporta, pero lo que debemos de considerar es que hay unos lineamientos básicos siempre para la capa de núcleo. Debe de tener alta capacidad forzosamente. Tú no puedes meter un switch de acceso en la capa de núcleo porque no lo va a soportar. O sea, el equipo en algún momento va a llegar a su límite y va a decir hasta aquí ya, ya di todo lo que podía. Ahora, incluso aunque ese equipo no nos presentara no nos presentara alguna falla de procesamiento, sí hay que tener en cuenta que no nos va a dar la misma velocidad que un equipo de alta capacidad. Un equipo de una capa, un switch de una capa de acceso eh, con 100 megas, digamos que sería eh, suficiente, ¿no? Pero eso no va a ser suficiente para un equipo de alta capacidad, ¿no? Ahí incluso necesitas 10 giga e incluso con el 10 giga se hace una agregación de enlaces. Entonces, como le decía, si el equipo no se te muere, al menos vas a tener cuellos de botella. La red se te va a saturar, vas a tener pérdida de paquetes, no te va a funcionar la red. Entonces necesitas un equipo de alta capacidad para poder lograr esto. Ahora, necesitas tener eh, tolerancia a fallas y confiabilidad. ¿Qué quiere decir en modo coloquial? Alta disponibilidad, ¿no? Que ya le hemos mencionado bastante. Debe de ser escalable. Esto es un requisito bastante importante, ¿no? Las redes siempre deben de ser escalables. Tienes que ver a futuro, tienes que prever que en algún momento tu red pueda crecer. Entonces, necesitas equipos que sean de alta capacidad, pero que también soporten la posibilidad de ser escalables. ¿Qué quiere decir? Normalmente, que actualmente ya es muy raro, ¿no? Pero antes los routers los hacían solamente de 4 puertos. Si necesitabas una alta disponibilidad, necesitabas 2 puertos hacia la LAN y 2 puertos hacia la WAN. Es decir, ya te habías, ya te habías acabado todas tus conexiones cableadas hacia ese router. ¿Qué pasa si tienes que hacer una conexión cruzada con otro router, ¿no? Si tú quieres mantener la alta disponibilidad y tener un esquema de redundancia por medio de un protocolo de redundancia de capa 3 como es un HSRP o un GLVP, necesitas una conexión cruzada entre routers. Entonces, ya no tenías más puertos. Te estabas quedando ya sin espacio. ¿Qué hacías? Pues a lo mejor poner un switch abajo y de ahí hacer la conexión. Vaya, había formas de mitigarlo, ¿no? Pero no estás dando oportunidad a la escalabilidad. Entonces, si tú vas a poner un equipo de núcleo, no pongas un equipo eh, quizá con 4 puertos, ¿no? Si crees que a lo mejor en un futuro vas a agregar una otra oficina, no sé, vas a agregar otra nave a lo mejor en una industria, o a lo mejor que le quieres agregar un firewall, o le quieres agregar un IDS, ¿no? Un IDS que no esté en medio de la comunicación, pero que sí esté sensando la red en todo momento. Entonces, te estarías quedando sin espacio. Habría formas de mitigarlo, ¿no? Como ya lo comenté, puedes ponerle un switch, pero siempre debes de prever tener escalabilidad. Y la capa de núcleo, obviamente, necesitas, al ser una capa que requiere un switching de alta capacidad,
eh, necesitas que tenga una alta capacidad de CPU, ¿no? Y vaya, creo que esto ya viene implícito dentro de un equipo de switching de alta capacidad. Obviamente va a tener eh, una alta capacidad de CPU, ¿no? Y también algo importante, la capa de núcleo es la que nos ayuda también a tener lo que se le llama calidad de servicio, lo que es la QoS. ¿Esto por qué? Muchas veces tenemos canales distintos para el internet y para la voz. Un ejemplo, eh, se puede contratar un enlace troncal de voz. No es necesario que estés sacando la voz IP por el internet. Entonces, en este caso necesitas una calidad de servicio para poder decir, ¿sabes qué? Le voy a dar prioridad a mi tráfico de voz. Obviamente, al darle yo prioridad a a mi tráfico de voz, le voy a dar mayor velocidad, le voy a dar mayor ancho de banda, y con esto evitamos de que en las conferencias, en llamadas, etcétera, nosotros tengamos algún tipo de interrupciones, delays, etcétera. Por eso es importante la calidad de servicio también en esta capa. ¿Ok? Ahora, ya que hablamos del modelo de Cisco, volvemos al modelo OSI. No, el modelo de Cisco es, como les comentaba, es un modelo más enfocado al diseño de redes, ¿no? Y es algo que te recomienda Cisco. Tampoco es algo estándar, pero para una certificación es importante, digamos, tenerlo presente. El que importa mucho y que lo van a mencionar, les digo, en cualquier lado es el modelo OSI. Entonces, regresamos al modelo OSI. Ya creo que llevo varios minutos repitiendo el modelo OSI, ¿no? Pero vaya, es la base de las redes, el modelo OSI. Entendiendo el modelo OSI, prácticamente entender a nivel general las redes es muy fácil. Configurarlas es otro detalle, pero entender las redes con el modelo OSI es prácticamente el 99%, ¿no? Para entender cómo funcionan las redes y qué es una red. Entonces, volvemos al modelo OSI. Eh, ya hemos visto que son 7 capas. Les había mencionado también en el diagrama anterior que tiene sus PDUs, cada capa tiene su PDU. Habíamos mencionado que las primeras 3 capas superiores funcionan con datos, después bajamos al segmento, paquete, la trama y el bit. Les había comentado de un proceso de encapsulación y aquí es donde se ve más a detalle este proceso de encapsulación. Como pueden ver en las primeras, tenemos 2 diagramas, ¿no? Uno donde vienen las unidades de datos y una pequeña descripción. Y junto ya viene otro diagrama que nos dice flujo de datos, ¿no? Entonces, este diagrama es el que nos muestra ya el proceso de encapsulación, tal cual lo que les mencionaba hace rato, pero solamente, digamos que hablado, ¿no? Aquí ya se ve, digamos, gráfico, ¿no? Como ya lo mencionaba hace un rato, nosotros tenemos a nivel de las capas superiores información. eh, Tenemos transacciones, tenemos bases de datos, tenemos aplicaciones, tenemos servicios, tenemos varias, varias cosas en esa capa, ¿no? Todo eso es datos. Y vaya, aquí no es muy incisivo tampoco Cisco porque no le importan las primeras 3 capas, ¿no? Tal cual dice, aquí hay datos. Obviamente cada capa tiene su funcionalidad, pero aquí dice acá hay datos. Ahora, cuando llega a la capa 4, que es la capa de transporte, lo que igual les mencionaba, ¿no? Lo que hace es segmentarla, ¿no? Segmenta todos estos datos en, digamos, eh, los separa en bloques de datos, ¿no? Esto para no mandar tanta información por, por bloque, ¿no? A lo que yo voy es que tenemos un bloque grande de datos arriba, ¿no? Entonces, si ese bloque de datos le llegara íntegro, por ejemplo, a la capa física, tu cadena de bits quedaría enorme, ¿no? Y no la soportaría en cuanto al procesamiento. Debes de buscar una forma de hacerla más chica para ser legible. Entonces, una vez que lo parte en bloques, ya se lo manda a la capa de red. Si se dan cuenta, en este ejemplo solamente le manda uno de los 3 datos, ¿no? Le manda solamente uno de los 3 datos y va a esperar a mandarle el otro segmento, el otro bloque de datos y luego el otro bloque de datos.
Entonces le manda un bloque de datos. Una vez que la capa de red lo recibe, dice, tengo este, digamos, bloque de datos, le voy a agregar una dirección IP. Vaya, le agrega más cosas en el encabezado de red, le agrega el TTL, etcétera, pero lo importante es que le agrega una dirección IP. Ya cuando tiene la dirección IP, la capa lo manda hacia la siguiente, que es la capa 2, que es la capa de enlace de datos. Y aquí empieza ya, aquí arrastra su encabezado de red, pero ya le agrega el encabezado de trama. ¿Y qué es el encabezado de trama? Bueno, agrega, eh, por ejemplo, el .1q, ¿no? Que es para agregar las VLANs, agrega el .1x, por ejemplo, que es para autenticación, y también agrega la dirección MAC address, que digamos que a nivel de ese ejemplo es lo que más nos importa, ¿no? Ya le manda la IP y aquí le agrega la MAC address. Y después se lo manda y vaya, algo que no les comentaba es que, bueno, aquí nos vamos a empezar a concentrar un poco más en la capa de enlace de datos, porque la capa física no hace la transformación de ceros y unos. O sea, la capa física lo único que hace es mandar los ceros y unos. Quien hace la transformación es la capa de enlace de datos. Y es por eso que se dice que bueno, no se dice, sino es por eso que a nivel de certificación te dicen que la capa de enlace de datos se subdivide en dos capas, ¿no? Tiene dos subcapas. Eh, una capa es la que agrega el encabezado de trama, donde viene la MAC address. Y viene la capa superior, viene la capa inferior, viene la subcapa inferior de la capa de enlace de datos, que se llama LLC, Link Layer Control, que lo vamos a ver también ya cuando nos metamos de lleno en la capa de enlace de datos. Este Link Layer Control es el que se encarga de transformar la trama en bits. Entonces ya lo único que hace es mandarle a la capa física los bits y se transmiten a través del canal físico. Entonces, este es, digamos, el proceso, se le llama de encapsulación del modelo OSI. Así es como se van transformando, así es como se va transformando nuestra información para poder ser enviada a través del canal físico. Ahora, volvemos al diagrama del lado izquierdo, donde podemos ver que vienen las unidades de datos, los PDUs, y viene la capa y su descripción, ¿no? Entonces, la capa de aplicación tiene los servicios de red y aplicaciones. ¿Por qué se le llama servicios de red? Bueno, aquí tenemos lo que es el DNS. Por ejemplo, el DNS es un servicio de la capa de aplicación, pero normalmente se le conoce como un servicio de red. ¿Por qué? Porque el DNS es esencial para el funcionamiento de las redes. Porque sin DNS el Internet como lo conocemos actualmente no sería tan fácil. Yo en lugar de meterme al navegador y ponerle google.com, tendría que ponerle 8.8.8.8. Ahora, en el mejor de los casos, la IP de Google está bien fácil, pero ¿qué tal si quieres conectarte a Amazon y la IP de Amazon es 189.205.171.2? Para el ser humano está imposible aprenderse los números, ¿no? Entonces, el DNS dice, ¿sabes qué? Yo te lo voy a mostrar a ti como Amazon.com y ya yo me encargo de transformarla a la dirección IP. Entonces, es una de las funciones de la capa de aplicación. De hecho, del DNS sí tenemos un laboratorio, ¿no? Para configuraciones de DNS. La capa de presentación es la que se encarga de representar los datos. ¿A qué se refiere con representación? Se refiere a la codificación. Es decir, no sé si los que tengan experiencia, digamos, en programación o un poco más de experiencia en informática, sabrán que está el código ASCII. Y aparte del código ASCII tenemos otro tipo de representaciones de datos. Entonces, el código ASCII se ocupa mucho en esta capa, en la capa de nivel de presentación. Nos está codificando los datos, ¿no? El código ASCII no lo vemos nosotros en la capa de aplicación, ¿no? Está en la capa de presentación. Tenemos la capa de sesión. La capa de sesión trabaja en conjunto con la capa de transporte. Establece tal cual como lo dice su nombre, ya creo que son muy explicativas las capas, ¿no? La capa de aplicaciones, donde están las aplicaciones, la capa de presentación es la que te representa los datos, y la capa de sesión es la que establece la sesión entre dispositivos.
¿no? Es la que establece, establece un canal punto a punto una vez que se establece una vez que establece la comunicación a nivel de TCP. Aquí la capa de sesión y de transporte están muy conectadas en esa parte de establecer las sesiones. En realidad, quien establece la sesión es la capa de transporte, porque la capa de sesión no funcionaría sin la capa de transporte. ¿A qué voy? En TCP tenemos dos tipos de protocolos, lo que son los TCP y los UDP. UDP no establece sesiones, TCP sí. Entonces, esta sesión entre TCP, aunque la trabaja la capa de transporte, la vemos representada en la capa de sesión, porque es quien ya establece las sesiones a través de un protocolo TCP, ¿no? Entonces, vaya, esto es lo que hace la capa de sesión. Vamos a la capa 4, que es la de transporte. Esta ya establece la conexión de extremo a extremo. Como les decía, se parece mucho a lo que hace la capa de sesión, pero esto lo hace a través del protocolo TCP y controla el flujo de datos. TCP y UDP son protocolos un poco y un tanto complicados de entender, pero el problema es que también son fáciles de hackear. No son muy espufeables, digamos, en un término coloquial, ¿no? El espufeable porque se presta mucho para el spoofing, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Porque son los sockets que ocupa la capa de transporte, están muy pegados a la capa de aplicación. Entonces, cualquiera con acceso a la capa de aplicación podría hacer mal uso de esos sockets. Entonces, ¿cómo le hace para contar el flujo de datos? Nosotros tenemos UDP y TCP. Y si alguien te quiere atacar por medio de un UDP, vaya, ya no hay nada que hacer. A nivel de la capa de transporte, no hay forma de que UDP se controle a sí mismo. Pero TCP sí controla el flujo de datos. TCP trabaja por medio de unos checksum. Ya lo vamos a ver también en su momento cuando lleguemos a la capa 4. El checksum maneja unos contadores y aparte trabaja por algo que se llama el three-way handshake. Por medio del three-way handshake, TCP establece una sesión y controla el flujo. Si ve algo extraño en el checksum o a los contadores, va a mandar un reset. Dice, esto no me cuadra, esto no me late. Entonces, no voy a completar el three-way handshake, manda un reset. Aquí algo anda mal. Entonces, por medio de ese three-way handshake y ese checksum que tiene TCP, nos ayuda a controlar el flujo de datos. Tenemos la capa de red, que es como ya lo mencioné, nos ayuda a determinar la mejor ruta, que a nivel de redes es el enrutamiento, y nos ayuda a tener el direccionamiento lógico. La capa de enlace de datos, igual ya lo mencioné varias veces, lo más importante es el direccionamiento físico, que es la MAC. Y a nivel de la capa física, pues tenemos lo que es la señalización, ¿no? Y la transmisión binaria. Es importante, ¿no? Aunque nosotros tengamos diferentes señalizaciones, ¿a qué me refiero con señalización? Bueno, ondas satelitales, ondas de microondas, ondas de luz, ondas eléctricas. A pesar de que la señalización es diferente, la transmisión siempre es lo mismo, siempre es binario. Tú a través del a través de la señal de luz, vas a mandar señales que deriven en una transmisión binaria, en un código binario. Si tú mandas señales de radiofrecuencia, eventualmente se deben de transformar en un código binario.